Bien, bienvenidos y bienvenidas a la última clase de su segundo parcial. Lo que vamos a ver hoy es el tema de trabajo. ¿Ok? Vamos a partir esta presentación de trabajo y energía en dos. Pues vamos a ver trabajo para este segundo parcial y el tema de energía lo vamos a dejar para el tercero. Entonces, esta última clase es corta. ¿Ok? Solo se lee el tema del trabajo. Así que en el examen de este segundo parcial, lo que les va a entrar va a ser la parte de historia de la física, la parte de fuerzas y el tema del trabajo. Son esos tres temas. Entonces, eh, empecemos a ver lo que es esta cosa del trabajo. ¿Okay? Hagamos primero un pequeño overview, ¿verdad? Voy a tratar de explicar conceptualmente lo que es el trabajo, ¿verdad? Porque es algo difícil, es algo abstracto. Al principio vimos en física, al principio vimos MRU y MRUA, ¿verdad? Bueno, primero vimos vectores, pero eso era más una herramienta matemática, eh, ¿verdad? Como física, vimos primero movimiento y esta cosa de la velocidad, de la aceleración, de la distancia que recorría, es algo que yo puedo ver, que yo puedo medir, ¿verdad? Y este espacio que recorrió, y eso es muy tangible, por decirlo de alguna manera. Y después vimos el tema de fuerzas, que las fuerzas sí son algo un poquito más abstracto. Eh, ¿Verdad? Una fuerza, yo puedo entender lo que es una fuerza, ¿verdad? ¿Verdad? Esta cosa que siento cuando alguien me empuja, por ejemplo. Eh, entonces es un poco más abstracto para un tangible. El trabajo sí es bastante más abstracto. ¿Sí? El trabajo va a ser entonces un número, una unidad, al final una cantidad física escalar, y ojo ahí, una escalar, que lo que me va a decir es precisamente cuánto esfuerzo está haciendo la partícula, cuánto lo puedo pensar precisamente como trabajo. En la vida cotidiana, trabajo es esa cosa que yo hago para lograr algo, ¿verdad? Entonces, eh, el trabajo en física va a ser como eso, ese esfuerzo, ese trabajo que tiene que hacer una partícula para lograr algo. Ahí vienen varias definiciones, ¿verdad? Dice, el trabajo es una cantidad física escalar que aparece cuando una fuerza ocasiona un desplazamiento. Entonces, si tenemos una fuerza ocasionando un desplazamiento, eso se me va a convertir en trabajo, ¿verdad? Ese desplazamiento de la partícula por acción de una fuerza, entonces esa fuerza está haciendo trabajo sobre la partícula. ¿Por qué? Porque hay movimiento, ¿okay? Hay una acción en el cuerpo. Eso es trabajo. Este, Dice, el trabajo de la fuerza sobre este cuerpo es equivalente a la energía necesaria para desplazarlo. Entonces, ojo que estamos definiendo el trabajo a través de la energía y a través de la fuerza. Vamos primero a verlo a través de la fuerza. En el siguiente examen lo vamos a ver a través de la energía. ¿Okay? Por ahora, quedémonos esta definición a través de la fuerza. Dice también, el trabajo equilibra la cantidad de energía que se requiere para desplazarlo aceleradamente. ¿Okay? Y otra vez, en el tercer parcial, vamos a ver qué significa eso. Dice por ahí, si la velocidad es constante, entonces no hay una fuerza realizando trabajo. Y tiene todo el sentido, ¿verdad? Una fuerza provoca una aceleración. ¿Okay? Si, si, si lo que tenemos es velocidad constante, entonces bien, una fuerza neta igual a cero y entonces la fuerza neta no está realizando trabajo, ¿okay? Sobre la partícula. Para que haya trabajo tiene que haber una aceleración. Y dice ahí, el trabajo se mide en joules. ¿Okay? Entonces, un joules en unidades del SI va a equivaler a un newton por metro o a un kilogramo por metro cuadrado entre segundo cuadrado. ¿Sí? Eh, el trabajo en inglés es work, entonces lo vamos a representar con una W. ¿Sí? Así. ¿Verdad? En inglés son las maneras, del inglés es donde vienen muchos de estos símbolos, entonces ¿verdad? Lo vamos a representar con una W. Ese es más o menos el concepto del trabajo. Vamos entonces sobre este, la formulación física.
¿verdad? La formulación matemática más bien de lo que es trabajo. ¿Ok? Vamos a definir el trabajo como la fuerza por S, la distancia, por el coseno del ángulo, entre esa distancia y la fuerza. Entonces dice ahí, el trabajo W hecho por una partícula, por una fuerza constante F durante el desplazamiento en línea recta S, va a ser la magnitud de F por la magnitud de S por el ángulo entre F y S. ¿Okay? Entonces, puesto como en dibujos, este, tenemos acá una línea recta, ¿verdad? Y tenemos una cajilla, ¿okay? Y se va a desplazar por cierta línea. ¿Okay? Entonces, ojo que esta S primero es un vector. ¿Okay? ¿Y qué vector es? Es uno que va en esta dirección y va en la dirección del movimiento. Ese al final es un vector ahí en movimiento, ¿verdad? Entonces va paralelo a la superficie y en la misma dirección del movimiento. Y voy a tener por acá entonces una fuerza F. ¿Ok? Entonces, si S va hacia allá, F va para allá, entonces el trabajo va a ser la magnitud de esta fuerza multiplicado por la magnitud de S. ¿Sí? Ahora, si la fuerza más bien la hacemos con cierto angulillo, digamos así, y esto le llamamos phi, entonces también, ¿verdad? Tengo que multiplicar el coseno de este ángulo phi, este ángulo entre ellos, entre la fuerza y S. ¿Sí? Entonces, ojo que el trabajo va a ser esta unidad que es proporcional a la fuerza y a la distancia. O sea, yo hago una fuerza sobre una partícula y entre más distancia, eh, entre más distancia recorro, más trabajo estoy haciendo, ¿verdad? Más trabajo le estoy dando a la partícula. Y entre menos distancia, o si la fuerza es pequeña, entonces le estoy haciendo menos trabajo, ¿verdad? Le estoy dando menos trabajo a la partícula. Entonces el trabajo es como eso, es esa fuerza que yo hago a través de una distancia. ¿Sí? Entonces, ojo que me dice precisamente cuánto esfuerzo, cuánto trabajo estoy haciendo. ¿Sí? Eh, si yo de una distancia muy larga tengo que darle mucho trabajo. ¿Sí? Eh, ¿Verdad? Si yo quiero ponerle una fuerza muy grande, pues tengo que darle mucho trabajo. Y ojo que esto de aquí, F por S por coseno de phi, se parece mucho al producto punto, ¿verdad? Si tenemos un vector A, un vector B y un ángulo phi entre ellos, el producto punto entre A y B era A, B coseno de phi, ¿verdad? Esto siendo vectores, entonces esto, magnitudes. Así las cosas, entonces, se parece mucho porque precisamente el trabajo es un producto escalar, ¿ok? Es este de aquí abajo. El trabajo va a ser el producto escalar entre el vector F, o sea, el vector fuerza, y el vector S, que es el vector, este, este vector de movimientos. Al final es un vector posición, pero eso no lo hemos visto tanto. Veámoslo como un vector ahí movimiento. Entonces, este trabajo es un escalar, un producto escalar. ¿Okay? El trabajo va a ser entonces un escalar, es un número, está en joules y no tiene dirección, pero sí tiene signo. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. El trabajo tiene un signo, el trabajo puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Entonces vamos a ver qué significa eso. Porque no significa, ¿verdad? No significa la dirección del trabajo, significa más bien si el trabajo está saliendo o entrando al cuerpo, si está ayudando o no está ayudando al movimiento. ¿Okay? Entonces, eso sería así. Si yo tengo, sí,
¿verdad? Si yo tengo acá una lineecilla, ¿sí? Ya, cierta caja por aquí, ¿ok? Y esto aquí, este es S, ¿verdad? Digamos, sí, sí, ya. El movimiento está ocurriendo hacia allá y tengo una fuerza F1 hacia allá. Entonces el trabajo va a ser positivo. ¿Por qué? Porque la fuerza está ayudando al movimiento. Entonces acá el trabajo es positivo, ¿verdad? Ojo que el trabajo va a ser F por S, por el coseno de phi. Entonces va a ser, o más bien, es F por S por el coseno del ángulo entre ellos. Y el ángulo entre ellos es cero, ¿verdad? Están en la misma dirección, son paralelos. Y coseno de cero es exactamente 1. ¿Sí? Entonces el trabajo va a ser precisamente esto. El trabajo es buena idea que parezca así como una mayúscula, una W mayúscula. Entonces va a ser F por S, ¿verdad? La multiplicación de las magnitudes. Y ojo que entonces es positivo, está ayudando al movimiento. En cambio, si yo tengo acá una línea, tengo la partícula, otra vez tengo S, que va hacia allá, ¿verdad? El movimiento es hacia allá, pero tengo una fuerza, digamos F2 hacia acá. Ojo que entonces sí, de fijo, hay un montón de fuerzas acá que me están haciendo que el movimiento sea, eh, ¿verdad? Sea hacia los positivos, pero por ahora no me interesa, ¿ok? Lo que me interesa es que existe una fuerza F2 que está contraria al movimiento, ¿verdad? Que está, que me está impidiendo moverme. Entonces acá el trabajo es negativo. Veámoslo igual. Trabajo va a ser F por S por el coseno del ángulo entre ellos. Pero ojo que S va a ser los positivos, F va a ser el otro lado. Entonces es coseno de 180 grados. O sea, toda esta, eh, eh, ¿verdad? Todos los 180 grados. Pueden verlo en las calculadoras que coseno de 180 es menos 1. Entonces el trabajo, ¿sabes? Nos da negativo, o sea, menos el módulo de F por el módulo de S, ¿verdad? Recordamos que los módulos siempre son positivos. Entonces, si son antiparalelos, o sea, esta fuerza está impidiendo el movimiento, el trabajo es negativo, ¿verdad? Esta fuerza está haciendo trabajo negativo, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque no me está ayudando el movimiento, ¿verdad? Ese trabajo entonces es negativo. Ahora bien, si yo tengo una línea aquí, una caja por aquí, todo igual, ¿verdad? Ser el mismo dibujo. Entonces, S hacia allá, el movimiento va hacia allá, y tenemos una fuerza F3 que va de esta manera. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que el movimiento, otra vez, hay un montón de fuerzas aquí, pero no nos interesa esa fuerza F3. ¿De qué pasa? Que esa fuerza no me está ayudando el movimiento, pero tampoco me lo está impidiendo, ¿sí? Tal vez si hay fricción, ¿verdad? Esta fuerza está como eh, haciendo más, ¿verdad? Más fuerza hacia abajo y entonces aumenta la fricción, pero eso sería trabajo de la fricción sí sería como esta F2, no nos confundamos con eso, esa fuerza F3 que va hacia abajo no está ayudando ni perjudicando el movimiento. Entonces el trabajo va a ser cero. ¿Sí? Veámoslo matemáticamente. Tenemos F, tenemos S, y sería por coseno de 90 grados, porque S va hacia los positivos y F3 va, bueno, sería de 270 en realidad.
pero matemáticamente es lo mismo. Coseno 90, coseno 270, se me hace cero. ¿Ok? Esto se me hace cero. Entonces el trabajo es cero. El trabajo va a ser igual a cero. ¿Ok? Ni negativo ni positivo. Cero joules. Tiene todo el sentido, ¿cierto? ¿Ok? Este, porque esa fuerza no me está ni ayudando ni me está perjudicando. Claro, si el movimiento es hacia abajo, entonces sí. Entonces yo ocupo saber la dirección del movimiento y la dirección de la fuerza para saber distinguir. Y por último tenemos de cualquier combinación de todas estas. Y nuestra fuerza va este, hacia allá o hacia allá, ¿verdad? Con cierto ángulo. Aquí esto es alfa, esto es beta, ¿verdad? Una fuerza F de alfa, una fuerza F de beta. Entonces esto va a ser un trabajo positivo, un trabajo alfa positivo, y este de aquí va a ser un trabajo de beta negativo. ¿Sí? Este de aquí, sí, el movimiento es hacia allá. ¿Sí? Entonces, esa componente, por ejemplo, de la F beta, va a tener una componente hacia abajo que no me va a hacer trabajo y una componente hacia hacia la izquierda que sí me está haciendo trabajo, me está haciendo trabajo negativo. Por eso el coseno, ¿ok? Ahorita lo vemos un poquito mejor, pero entonces por eso F por el coseno del ángulo entre ellos, porque ese F por el coseno lo que me deja es solo la componente paralela al movimiento. ¿Sí? Eso es trabajo positivo, negativo y cero. Acá entonces termino un resumencito del libro, pueden verlo, aquí está ese entonces este vector hacia un vector con la dirección del movimiento y la fuerza se está inclinada, pero la componente paralela del movimiento lo que me dice si es positivo o negativo. ¿Sí? Ojo que esta fuerza de aquí me haría trabajo positivo, pero igual una fuerza así también me hace trabajo positivo. Una fuerza así me hace trabajo negativo y así también. ¿Sí? La componente que es perpendicular al movimiento no me interesa el signo. ¿Sí? La que es paralela sí, esa es la que sí me va a decir si es positivo o negativo. ¿Sí? Veamos entonces lo que es trabajo total. ¿Sí? Cuando yo tengo varias fuerzas, ¿verdad? Si yo tengo acá eh, una línea, una cajilla, ¿verdad? Este modelo de la superficie de la caja es como el más sencillo de utilizar. Y tengo varias fuerzas, esto hacia acá, ¿verdad? Tal vez una así. Entonces, una fuerza A, una fuerza B, una fuerza C, D, o más bien F, ¿sí? Una fuerza F2, F3, F4, F5 ahí sobre la caja. Entonces, cada fuerza va a realizar un trabajo, ¿verdad? El trabajo lo realiza una fuerza, ¿ok? Cada fuerza realiza un trabajo. Entonces, ojo que los trabajos los realizan las fuerzas. ¿Okay? No, la partícula no tiene trabajo. Eso no tiene sentido. Hablar de que un sistema tenga trabajo. ¿Okay? El trabajo se hace. ¿Okay? Una fuerza hace trabajo. Y entonces, yo puedo sumar los trabajos de esas fuerzas individuales. Entonces, el trabajo total lo vamos a definir como la suma de los trabajos individuales. Y entonces va a ser el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más así sucesivamente, hasta el trabajo de la enésima fuerza. Y ese sería el trabajo total, la suma de los trabajos independientes, con todos sus signos. Ojo que
acá la fuerza 4 y la fuerza 2 van a tener signos inversos, depende de hacia dónde se esté moviendo. Entonces, el trabajo total, ¿verdad? Yo le resto los trabajos negativos y le sumo los trabajos positivos. Eh, el trabajo, entonces yo lo puedo escribir como su definición. Voy a ponerlo como F.S más F.S, ¿verdad? Más la enésima fuerza, punto S. ¿Ok? Eh, ok, entonces es, ¿verdad? La fuerza por la trayectoria que hizo, ¿verdad? Ese vector posición que hizo. Si S es igual para todos, o sea, si yo tengo que esta partícula se movió, o esa caja se movió una distancia S, y con esas fuerzas siempre constantes, entonces yo puedo sacar a común esas S. Entonces va a ser el vector F1 más el vector F2 más hasta el vector Fn punto S. ¿Okay? Ahí, por ahí queda, hagan la demostración ustedes de que en vectores yo puedo sacar a común en un producto punto vectorial, ¿verdad? Yo puedo hacer esto. Y entonces, esto de aquí es la fuerza neta. Entonces, tenemos esta otra manera de sacar el trabajo total. Va a ser la fuerza neta por S, ¿ok? O la sumatoria de las fuerzas individuales, ¿verdad? Por S, ¿ok? Solo si la trayectoria es la misma, ¿verdad? Si yo tengo por aquí una cajilla y pasa de, ¿verdad? De 0 a un X1 con una fuerza y aquí agrego otra fuerza y pasa a un X2, yo no puedo sumar esas dos fuerzas y multiplicarlo por esa distancia X2, ¿verdad? Porque esas fuerzas no están ocurriendo en el mismo recorrido, tienen que ocurrir todas en el mismo recorrido. Ahora vamos a hacer un ejemplo para yo poder hacer eso, ¿ok? Entonces, tenemos estas dos maneras, ¿ok? Es equivalente determinar la fuerza neta y luego multiplicarla por la trayectoria que multiplicar sus trabajos individuales. ¿Por qué? Por esto que estamos viendo aquí, porque al final solo me interesa una de las componentes y cuando yo sumo por componentes y al final puedo, ¿verdad?, determinar igual por el coseno de phi esa componente. ¿Sí? Eso es trabajo total. Entonces, veamos como último tema, ya para hacer ejemplos, el trabajo por una fuerza variable. ¿Sí? Cuando yo tengo una fuerza, ¿verdad? Hasta el momento lo que hemos hecho son fuerzas constantes. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo algo como un resorte? ¿Sí? Digamos que este resorte está totalmente estirado y el punto de equilibrio está aquí y esto de aquí es entonces S. Este fue el recorrido que hizo. ¿Sí? Durante o más bien, este es el recorrido que va a hacer. Esta fuerza del resorte va a hacer, ¿verdad? Le va a hacer fuerza hacia, hacia los negativos y va a ¿verdad? A jalar la masa. Pero ¿qué sucede? Que esa fuerza del resorte no es constante. Es menos K por X o menos K por S, ¿verdad? Eh, voy a poner una S, ¿verdad? En este contexto sería entonces menos K por S. Entonces depende de eso, está variando la fuerza. Entonces, ¿cómo hago el trabajo ahí, verdad? De ir sumando cada una de las fuerzas independientes. ¿Y qué es una suma de cada una de las fuerzas independientes? De una integral al final. Entonces, podemos definir el trabajo como esta aquí, la manera más, eh, más de base para definir el trabajo es la fuerza multiplicado por el diferencial.
el vector de trayectoria. Esta es la definición de trabajo más robusta. dW es F.ds. ¿Sí? Y si tenemos entonces de una fuerza variable, podemos hacer esta integral a ambos lados y tenemos esta ecuación de aquí. Entonces, el trabajo va a ser la integral de un x1 a un x2 de f de s de x. O sea, para este resorte, entonces el trabajo sería la integral de s de 0 a, digamos que esto es S1, ¿verdad? De 0 a un S1 de menos K por S de S. Entonces resuelvo esa integral y tengo, ¿verdad? Tengo el trabajo. Y ojo, algo interesante, después en los laboratorios probablemente lo vamos a ver. Si yo tengo un diagrama de Fx, ¿verdad? De la fuerza en función de X o de S, en este caso, y digamos que es como así, ¿qué va a ser el trabajo? Y va a ser la integral de f de x, o sea, va a ser el área bajo la curva de esta diagrama. Entonces, eso va a ser súper útil, ¿verdad? El trabajo es esa área bajo la curva ¿verdad? Una curva de fuerza en función de x. Eso al final es el trabajo matemáticamente. Y la integral de, de la fuerza en función de x, o sea, sumar cada una de las fuerzas en la trayectoria. ¿Sí? Así las cosas, podemos hacer un par de ejemplillos. ¿Sí? Este primero dice, una persona mueve un cubo con una fuerza de 40 newtons con un ángulo de 20 grados durante 5 metros. Entonces voy a completar este dibujo. ¿Sí? Estos son 20 grados y estos son 40 newtons. Luego, otra persona se enoja y realiza una fuerza de 10 newtons contraria al movimiento, que es esta de acá. La situación dura otros 3 metros. Luego a un niño le parece divertida la situación y se sienta sobre la caja. Entonces, esto es mg, ¿verdad? La masa del niño, porque determinemos trabajo durante los primeros 5 metros, durante los segundos, ¿verdad? 3 metros, y la fuerza que hace el niño. Pero el trabajo que hace el niño y después el trabajo total. Entonces, el trabajo, voy a llamarle a esto, va a ser el trabajo durante los primeros 5 metros. O sea, la fuerza por S por el coseno de aquí. ¿Okay? Entonces va a ser 40, ¿verdad? Porque al principio solo tenemos la cajilla que pasa de aquí a aquí, de 0 a 5 metros con esa fuerza. ¿Okay? Entonces va a ser 40 por 5 por el coseno del ángulo entre ellos. El movimiento va hacia allá, la fuerza hacia allá, y entonces coseno de 20. ¿Okay? Y esto me va a dar 187,9 para la parte B. Entonces, ojo que ahora va a pasar de los 5 a los 8 metros, ¿verdad? 5, 6, 7, 8, porque me dice que otros 3 metros. Pero de aquí a aquí va a estar sujeto a la fuerza esta de 40 y a la de 10 newtons. Entonces va a tener 2. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es sacar los trabajos individuales, trabajo debido, digamos que a la persona 1 y el trabajo debido a la persona 2. Entonces, ¿qué va a hacer? Van a hacer F por S por coseno de phi. O sea, 40 por 3. Ahora, ¿verdad? Esto pasa durante 3 metros por el coseno de 20. Y para esta va a ser los 10 newtons por los 3 metros por el coseno de 180, ¿verdad? O pueden ponerle un -1 de plano. Esto me va a dar, una cálculo, me da 112,8 joules y esto me da
menos 30 joules. Así las cosas, el trabajo B va a ser 212,8 joules menos 30, ¿verdad? Más menos 30. Y esto me da 82,8 joules. Y la parte C, bien sencilla, me dice el trabajo que hace el niño. Es hacia abajo, entonces sería 0. ¿Sí? Exactamente. Espero que lo hayan ahí respondido. 0 joules. OMG, por eso, por 0,90 y me da 0. Y la parte D, ¿verdad? Lo que me dice es el trabajo total. ¿Sí? ¿Qué va a ser el trabajo total? Va a ser el trabajo de A más el trabajo de B más el trabajo pues, de C. Ojo que yo no pude haber sacado la fuerza neta y después sumado porque las trayectorias están siendo diferentes, ¿verdad? Aquí de 0 a 5 está pasando algo y de 5 a 8 está pasando otra cosa. Entonces yo no pude haber hecho fuerza neta por 8. ¿Sí? Aquí sí, aquí pude haber hecho, ¿verdad? Para sacar la parte de pude haber sacado la fuerza neta entre estos dos y después sacado el trabajo, pero de ahí hay que sumar ahí componentes y demás, tal vez no es tan, ¿verdad? Tal vez es un poco más largo, ahí pueden verlo ustedes. Entonces, esto sería nada más 187,9 más 82,8, que es la B, más 0, que es la C. Entonces, me da 270,7 joules. Ese entonces es el trabajo total realizado sobre la caja. Hagamos un segundo ejemplo que me dice, a una persona se le cae un celular de 195 gramos y la fuerza de gravedad realiza un trabajo de 210 joules. Determina la altura. ¿Okay? Entonces tenemos el celularcillo, ¿verdad? De aquí, digamos, y lo que hace es caerse una altura. ¿Okay? Tiene masa y es 0,195 kilogramos y durante todo esto el trabajo realizado fue 210 días. ¿Okay? Entonces yo veo trabajo, veo altura, veo una masa, capaz no sé muy bien qué hacer, pero lo que hago es mantener la calma y ver que de esto en tema de trabajo, el movimiento y el trabajo tienen la misma dirección, entonces de ahí partamos de la definición del trabajo. ¿Sí? Trabajo es igual a F.C. De ahí partamos de ahí. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Estoy en este tema, primeramente, y me están dando el trabajo, ¿sí? Y me están pidiendo una altura, ¿sí? Entonces, de esta ecuación más bien se va a convertir en ¿cuál fuerza es la que me está haciendo el trabajo? La fuerza de gravedad, ¿sí? ¿Y cuál es la distancia que estoy recorriendo? Pues la altura. Entonces, la fuerza de gravedad por la altura, ¿sí? O el producto punto, ¿verdad? Va a ser equivalente matemáticamente. Entonces, ojo, que lo que acabo de hacer es cambiar las letras y cambiar conceptualmente, ¿verdad? Darle sentido a la definición para este problema. La fuerza de gravedad, ¿verdad? Si hago un diagrama de cuerpo libre así como rapidísimo, de esta masa lo que estáis sintiendo es mg hacia abajo, que es la fuerza de gravedad, nada más. Entonces el trabajo va a ser mg por h. ¿Sí? Es un escalar, ya los convertí todos a escalares y ese va a ser entonces del trabajo. Entonces, solo que acabamos de descubrir cuál es el trabajo que hace una, una partícula entre caída libre, el trabajo que hace la fuerza de gravedad sobre una partícula. Va a ser mgh y eso va a ser fundamental. ¿Sí? Tenemos el trabajo, que es 210, la masa la tenemos,
La gravedad la tenemos y H es lo que queremos. Entonces, H va a ser el trabajo entre mg, ¿verdad? Pasé mg a dividir. Así las cosas, H va a ser 210 entre 0,195, la masa en kilogramos, por 9,8. Y la altura va a ser entonces, ahí, 110 metros, ¿verdad? El celular cayó 110 metros hacia abajo, ¿verdad? Ese sería entonces de altura. Ojo que yo uso la misma cantidad ahí de cifras significativas. Como les había comentado al principio, el siguiente tema entonces es energía. Entonces, el tema de energía lo vamos a ver para el siguiente, este, el siguiente examen. Por ahora, hasta acá llega su segundo parcial.